Dios les bendiga muchísimo. Gracias a Dios que podemos continuar estudiando estos libros de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, hablando de la historia del liderazgo en Israel. Y el día de hoy vamos a ver un tema titulado El peligro de los excesos. Y de manera introductoria quisiera empezar con el libro de Santiago, capítulo 4, versos 4 al 5. Dice la Biblia, Dios hablando: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Aquí este pasaje está dirigido a los judíos, al pueblo que tenía un pacto con Dios. Y ellos estaban representados como una esposa para Dios. Y al caer en cualquier desvío de la unión con Dios, por ejemplo una idolatría o alguna situación que los apartara de Dios, la Biblia lo equipara como un adulterio porque empezaban ellos a ser infieles con Dios. Y aquí, buscando que no se diera ese desvío, se refiere de una manera inicial a una separación en el alma. Cuando dices que tienes amor a Dios y que lo amas y que es lo primero para ti, pero también tienes una amistad con el mundo. Y te dice que para que esto no se dé, necesitas tener de nuevo comunión con Dios porque Él nos anhela celosamente. Y esto es importante de tener en cuenta, dado que Dios nos ayuda y nos guía y nos sostiene, pero cuando nos empezamos a soltar de Él, realmente nos podemos caer y pequeños desvíos de repente se hacen muy grandes y todo se empieza a enturbiar, la persona se empieza a quedar ciega, va quedando sin celo y se va apartando. Y vamos a ver el día de hoy la historia de una de las apostasías más tristes en la Biblia y que tuvo grandes repercusiones en toda la nación de Israel. Vamos a ver la historia de cómo Salomón, a pesar de haber empezado muy bien, con mucha gracia, con mucha riqueza, con mucha bendición de Dios, se fue desviando y se fue secando. Y hablando de esos descuidos que se pueden dar en el alma, que la Biblia nos los advierte en este pasaje que estamos hablando de forma introductoria, hay una anécdota interesante que ocurrió a Guillermo Boudet, que es un estudioso francés, un filólogo, o sea, una persona que estudia la estructura y la evolución de las lenguas y de su legado. Y él estaba enfrascado en su trabajo, trabajando duramente en su casa, en una habitación, cuando de repente llegó un criado y le dijo gritando: Señor, está ardiendo la casa, hay un incendio y está ardiendo. Y entonces ese hombre malhumorado y no queriendo dejar su trabajo, volteó y le dijo: ¿la casa? Los problemas de la casa cuéntaselos a mi esposa, yo solamente me ocupo del trabajo. Y por estar tan abstraído en lo que le apasionaba a él, que era su trabajo, por poco se queda sin casa, que se estaba incendiando y que le estaban advirtiendo que necesitaba él poner atención a eso que era importante, su casa, su familia, y estaba dejando de atender por cuestión de su trabajo. Así Salomón, y no solamente él, sino cualquiera que se descuida, nos podemos abstraer tanto en nosotros mismos que no nos damos cuenta cuando nos vamos deslizando y bien pronto estamos lejos del camino. Y bueno, vamos a ir viendo los matices que la Biblia nos va narrando sobre cómo es que se dio la apostasía de este hombre, que era un gran hombre de Dios y que hizo grandes cosas y que además Dios lo inspiró y que por cierto escribió libros de la Biblia, pero que finalmente no cuidó su corazón y se fue corrompiendo. Primera de Reyes, capítulo 9, versos 10 al 12, iniciamos la historia. Dice: al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades en tierra de Galilea, y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Aquí nos está hablando la Biblia de esa sociedad que hubo de muchos años y de mucho esfuerzo entre Hiram de Tiro y Salomón. Y Salomón pagaba a sus trabajadores y le ayudaba, pero fue algo
que fue mucho más allá de una cuestión contractual. Se empezaron realmente a procurar y le dio demasiado oro, le ayudó a los trabajadores de Salomón a que aprendieran a utilizar los barcos, a generar su marina, le trajo madera, le trajo oro, Hiram le regaló muchísimas cosas. Y de repente le dijeron a Hiram: oye, ¿qué crees? Que Salomón te manda a regalar 20 ciudades en la tierra de Galilea. Y entonces fue él a ver esas 20 ciudades, y cuando llegó y las vio, contrastado con todo el oro y con todo el esfuerzo y lo que él le había dado a Salomón, no le gustaron. Y le puso a ese lugar de una manera como recordando que era como nada, como diciendo: es de poco valor esto que él me ha dado. Y ya había pasado bastante tiempo. Recuerda que Salomón construyó en 7 años y medio el templo, y ya hablamos de eso, lo que quería decir el periodo de tiempo que él tomó para construir ese templo, etc. Y después, en 12 años y medio más, su casa. Y bueno, después vino ese evento que estamos narrando. Y vamos a ver la forma en la que Hiram le contestó a Salomón. Versos 13 y 14 de 1 Reyes 9, dice la Biblia: y dijo: ¿qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y les puso por nombre la tierra de Kabul, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram había enviado al rey 120 talentos de oro. Kabul, que es el nombre que les puso Hiram, quiere decir como nada. O sea, como nada, como diciendo: esto que tú me estás dando es como nada comparado con el esfuerzo y todo lo que yo te di. Recuerda que Hiram le dio oro, le enseñó a sus siervos, a los siervos de Salomón, a trabajar, y comerciaron juntos y trajeron muchas riquezas a Israel, y llenó de gloria por completo las ciudades de Israel, las transformó. Había arte, había riquezas, la plata se hizo tan popular como si fueran piedras, y había una abundancia increíble. Y después quiso darle Salomón algo al rey, como que sentía que le debía él corresponder a Hiram, y cuando él recibió el regalo le llama hermano, políticamente correcto, y le dice: ¿qué son estas ciudades que me has dado? Como diciendo: tengo un extrañamiento que presento ante ti por estas ciudades que tú me has dado. Y en vez de decirle el comentario, se lo dice de una forma indirecta, porque les pone a las ciudades Kabul, que quiere decir como nada. Y esto refleja el corazón que tenía Hiram, como que no hubo una reciprocidad de Salomón para con él, como que yo me esforcé mucho por ayudarle a esa adoración que él quería para el Dios del cielo, para generar el templo, para ayudarle a tener riquezas, y él me compensó con algo que realmente no vale nada, es lo que dijo Hiram. Y aquí se ve un sentido de ingratitud en Salomón, de no corresponder de una manera generosa. Ya no era el Salomón que cuando vino la reina de Sabá le dio oro en abundancia, y le dio mucho más Salomón a lo que ella le dio en valor, porque la reina le trajo especias y le trajo muchos regalos de lejos a Salomón, y le vino a hacer preguntas, pero Salomón en ese momento tenía su corazón correcto y era usado por Dios para llenar de gloria el corazón de esa mujer que terminó entregándose al Dios del cielo y terminó salvando su alma. Pero después se fue enfriando Salomón, se fue apartando, y ahora ya su corazón estaba desviado. Ya no era una persona que fuera generosa, que correspondiera, que tú le diste en abundancia, sino que ahora él le daba 20 ciudades que simplemente mandó el ejército, las conquistó y se las da, y ya que el otro las arregle, y no hace algo que fuera un verdadero esfuerzo por corresponder al que era su amigo. Entonces Salomón estaba empezando a caer en una ingratitud, a no ser agradecido, a no ser correspondido, a no ser generoso, a pesar de haber tenido tan enormes riquezas. Además de eso, se empezó a dedicar a exaltar su persona demasiado. Primera de Reyes 10, versos 18 al 20, dice: hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda por el respaldo. Y a uno y a otro lado había brazos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 12 leones puestos ahí, sobre las 6 gradas, de un lado y del otro. En ningún otro reino habían hecho un trono semejante. Salomón estaba puesto en alto, y cuando ibas llegando al trono había unas escaleras. El trono era de marfil, que es exquisito, que es blanco. Era de oro, hablando de la realeza de Salomón. Tenía 6 escalones, que es un símbolo del hombre.
porque el hombre fue creado en el sexto día, y cada escalón tenía un par de leones, y entonces ibas subiendo las escaleras y había 2 leones que flanqueaban el escalón, y había 12 en total, y 2 hasta arriba. Y te está hablando de la gloria del hombre. Los leones reflejaban el poder, la autoridad, la fuerza, y en ningún otro lugar se había hecho un trono semejante, algo que le magnificara al rey y que le presentara con mucha dignidad. Pero cuando meditamos en el trono de Salomón y lo comparamos, por ejemplo, en el trono que la Biblia describe, en el cual estará nuestro Señor Jesucristo, que es un trono blanco, no lo describe con tanta gloria como el que tenía Salomón, sino simplemente lo describe como quien es Él, que es alguien santo, alguien puro, y va a estar en un trono blanco. Y si el de Salomón estaba rebuscado, estaba reflejando poder, estaba reflejando muchas cosas, pero Dios no nos llama a nosotros a empoderarnos o a transmitir una situación vanidosa de nosotros mismos delante de los demás, o a que admiren nuestra gloria, o a que nos presentemos demasiado poderosos con los hombres, sino nos llama más bien a exaltar a aquel que es la solución del mundo entero, que es el Señor Jesucristo, no a exaltarnos a nosotros mismos. Y ya Salomón tenía una tendencia a exaltarse a sí mismo, y se ve en este tipo de actos que él hizo. Además de eso, amó a mujeres extranjeras, uniéndose en yugo desigual, en una poligamia excesiva y por demás cuestionable. Primera Reyes capítulo 11, versos 1 al 2, dice: pero el rey Salomón, además de la hija de Faraón, amó a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y el problema es que esas mujeres a las cuales Salomón tomó por sus mujeres, no es que fueran extranjeras, porque la Biblia está llena de ejemplos de mujeres que fueron piadosas, valiosas y que no eran israelitas. Por ejemplo, Ruth, por ejemplo, Rahab, por ejemplo, Tamar, por ejemplo, Jael, la misma mujer de Moisés, Séfora, que fueron mujeres que se incorporaron a la fe y que aún dieron su vida y batallaron en los caminos que ellas enfrentaron, aún en peleas, en batallas, trayendo incluso libertad a Israel, como en el caso de Jael, y haciendo grandes cosas, y Dios las incorporó al pueblo. Fueron mujeres extranjeras incorporadas. Pero el problema es que las mujeres de Salomón no fueron incorporadas, fueron mujeres que venían con sus dioses, con sus ídolos, con sus ideas, con situaciones que no estaban de acuerdo a lo que Dios quería en la Biblia, y tenían un corazón totalmente fuera del propósito de Dios. No era como la reina de Sabá, que venía a ser instruida y que venía en una condición de humildad para acercarse al Dios del cielo, sino que ellas venían con sus ideas y se quedaron con esas ideas. Y Salomón, en una falsa prudencia o en una situación que podría humanamente presentarse como sabia para no tener problemas con los vecinos, con otras naciones, me caso con sus hijas, empiezo a tener reinas aquí, les pongo sus palacios, las trato muy bien, las recibo muy bien. ¿Y quién va a mandar a sus ejércitos en contra de Israel si yo tengo a una de sus hijas por reina? Y es una falsa prudencia, porque Dios le había dicho que Él le iba a dar paz en todos lados y que su reino iba a ser duradero, iba a estar lleno de paz. No necesitaba hacer alianzas humanas o hacer actos como los que hizo. Y lo que empezó quizás como una falsa prudencia acabó con algo que terminó uniendo su corazón totalmente a ellas, porque dice que se unió con amor. Su corazón se fue haciendo uno con ellas. Y a lo largo del tiempo y las relaciones que fue construyendo con ellas, se fue desviando su corazón. Primera de Reyes 11, verso 3 dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Aquí vemos cómo fue desviándose cada vez más, trajo mucha sangre real, muchas reinas. Es increíble que hubiera traído
tantas reinas a su casa, la mejor de tal lugar, la más sublime, la de la corte de tal lugar, de tal nación, y trajo a muchas reinas de muchas tribus, y ellas llegaban con un carácter firme y empezaron a desviar su corazón. Se descuidó de Dios, mal atendió a su familia, cayó en excesos amplísimos y malos. Es totalmente imposible, aunque seas un hombre lleno de inteligencia y de sabiduría, poder manejar de una manera responsable a 700 mujeres. Es algo mucho más allá de la capacidad humana, y 300 concubinas, 1000 en total. Obviamente no les suplía, no las escuchaba, no las amaba, no podía atender lo que tuvieran sus corazones, y ellas seguían con las ideas con las cuales fueron criadas. No les podía enseñar el camino de la verdad, eran demasiadas, y empezó a tener un exceso y un desvío, y ellas terminaron finalmente adaptando el corazón de Salomón a su forma de vida, en vez de ellas convirtiéndose al Dios del cielo. Los excesos familiares lo llevaron a gravar cada vez más y más a la nación, de tal manera que al final de sus días fue algo muy pesado mantener a Salomón, porque imagínate, ya no era mantener al rey y a la reina, sino a un rey que tiene un montón de reinas y que vienen de otros lugares, que quieren ser tratadas como reinas, que quieren su palacio, que quieren su corte, que quieren los soldados, cada una de ellas, que quieren sus joyas, que quieren muchas cosas y ser tratadas como reinas. Y entonces, ¿quién va a pagar todo eso? Y empieza a ser difícil mantener una familia tan exorbitantemente grande y con muchas mujeres demandantes, y se hizo algo muy pesado. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4, dice: como el pueblo habló con su hijo, ya que había partido Salomón, pero nos refleja lo que hizo Salomón. Dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Su padre había puesto impuestos ya al final amplísimos. Ya no era procurar que la gente estuviera bien y poner alguna situación pues para mantener al gobierno y listo, ¿no? Sino era poner sus excesos en el pueblo para que el pueblo lo mantuviera. Y cuando los líderes egoístas y ególatras, que solamente piensan en sí mismos y se han desviado al placer y viven en un montón de excesos, empiezan a transmitir de manera egoísta y a veces exigente al pueblo, ya sea a la iglesia o ya sea en una nación o a quien quiera que los esté sustentando, a ver, dame más dinero y más dinero y más dinero, y todo es dinero y dinero y dinero y dinero, y les pone cargas y metas y empresas y cosas para que los estén sosteniendo en un estilo de vida increíblemente demandante. Pues la gente dice: es algo que se agravó nuestro yugo. O sea, no era un yugo difícil al principio, era un yugo agradable, era hermoso vivir aquí, pero cada vez más y más y más. Híjole, Salomón tiene otra nueva mujer, ahora otra nueva mujer extranjera, una más, otro palacio, otra corte, otras cámaras, otros gustos para ella, y ahora ella qué quiere, y otros, y otros, y otros, y era agregar y agregar y agregar y agregar, algo totalmente desgastante. Y entonces llegó el pueblo y le dijo a su hijo: disminúyenos esto que nos puso tu padre. Nos pidieron demasiado y no es justo que nosotros carguemos con tanto peso. Y Dios no le pide a un pueblo o a una iglesia sustentar a un líder así. Los líderes están para servir a la iglesia, al pueblo, y es cierto que pueden merecer su salario si se lo ganan, si lo sirven, si lo atienden, pero no en exceso, de una forma tan ridículamente grande como lo hizo Salomón, empezando bien, pero después terminando como un líder autoritario, queriendo que la nación le pagara todos sus desvíos, y ya sin vivir para el pueblo y para Dios, sino haciendo que el pueblo viva para él, y convirtiéndose en un hombre duro, insensible, que no le importa a la gente de quien él es provisto. Y no se trata de usar a la iglesia o al pueblo en un sentido nacional para que mantenga un estilo de vida del líder, sino más bien se trata de utilizar el poder para bendecir y para servir a los demás. Dentro del desliz, parece que tuvo un periodo de restauración cuando estudia sus libros, pero esa luz que le entró no la aprovechó para mantenerse en ella. Porque él reconoce dentro de ir tomando cada vez más y más y más mujeres, hubo un periodo en el cual como que le vino una luz y le paró. Cantares 6, versos 8 al 9, vamos a leer un versículo que es
revelador. Dice, 70 son las reinas y 80 las concubinas, y las doncellas sin número. O sea, en ese momento tenía 70 reinas. Recuerda que llegó a tener 700. No estaba tan exagerado. De por sí 70 es inmanejable. Pero a lo mejor, siendo muy capaz y demás, podría haber llegado a tener una cierta atención para ellas. Pero fíjate, 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que la dio a luz. La vieron las doncellas y la llamaron bienaventurada, las reinas, las concubinas, y la alabaron. Dentro de ese estilo exagerado, Dios tuvo misericordia y encontró una mujer que era la que les saciaba el alma. Porque la verdad es que el hombre no necesita 1000 mujeres, necesita una mujer a quien amar y por quien darse. Y después de empezar a tener todo ese desvío, no tenía todavía una abundancia extrema de mujeres, como las llegó a tener, 700 reinas, ahí nada más iba en 70, el 10% de lo que llegó a tener después. De repente conoció una mujer de la cual se enamoró y dijo, ella es mi paloma, mi perfecta, la única de su madre, mi corazón es de ella. Y la verdad es que Dios nos creó no para que tengamos un harem, porque Dios hace todas las cosas perfectas. Y cuando Dios trajo a Adán a este mundo, no le dio un harem, Dios le dio una mujer, Eva. Y Adán no necesitaba nada más, solo necesitaba a esa mujer que Dios le dio. Y que él conocía lo que su hijo necesitaba y le dio a esa mujer, Eva. Y después de que Salomón se estuvo desviando en una práctica de la poligamia, conforme a la costumbre de la época, pues de repente conoce una mujer de la que se enamora y dice, esto es lo que yo requería, una paloma, una perfecta mía, la única de su madre. Aquí se ve un corazón reenfocado a lo que Dios realmente le pedía, que era una familia y aquello que era correcto. Además, reconoció dentro de este periodo que las muchas no le lograron saciar su alma. Eclesiastés 7, 26, 28 y 29 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. Lo que aún busca mi alma no lo encuentra. Un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas no hallé. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y aquí está Salomón hablando de lo amarga que puede ser una mujer que termina haciendo lazos y redes. Ya sentía los lazos y las redes, ya sentía las ligaduras, ya sabía que para escapar de esos lazos y redes en las cuales él se había metido, necesitaba agradar a Dios. Pero que si se mantenía en pecado, él iba a quedar allí preso. Y que lo que él buscaba no lo había encontrado, que tenía un hombre entre 1000, llegó a tener verdaderos amigos y personas que le procuraron su bien, pero entre tantas mujeres no tuvo realmente quien saciara su corazón, excepto esa mujer que le llamó paloma mía, perfecta mía, la única de su madre. Porque no es en la abundancia y en el exceso, sino es en enfocarte en lo que Dios te da para ti. Y ahí vemos cómo se estaba él desviando, cómo reconoce y se da cuenta de lo que Dios le hablaba y no trató con radicalidad ese mal, sino en vez de ser radical y cortar el problema de tajo y atenderlo, se empezó a inclinar hacia donde ellas lo llevaban. Primera de Reyes 11, versos 4 al 6, dice, y cuando Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Se empezó a desviar. Y a desviar con dioses malos, con Astoret, que era una diosa de Sidón, la diosa de la fertilidad, la diosa del amor sexual. Y le empezaron a hacer altares
que tristemente, y fíjate cuánto daño hizo ese hombre, no se quitaron hasta la época del rey Josías. Muchos años después habría de venir un rey que además fue profetizado, que fue Josías, y en una sección de ya el país dividido, que fueron 10 tribus, las tribus de Israel, ese rey habría de quitar los altares que de antaño había hecho Salomón para esa diosa pagana Astoret. Y a Milcom, ídolo abominable de Amón, que ese Milcom significa su nombre, rey, señor, amo. Imagínate a Salomón ahí yendo a adorar a un rey, a un señor y a un amo que no era el Dios del cielo, negando con esas falsas adoraciones al Dios del cielo. Y también ese Milcom, los altares paganos que levantó Salomón a ese Milcom, permanecieron en Israel hasta que vino ese rey que se llamó Josías y los quitó. Entonces, en esas maldades que empezó a hacer Salomón, arrastró mucho a otros, se hizo pecar a Israel. Primera de Reyes 11, versos 7 al 8, dice: entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. O sea, hizo equipo en la adoración con naciones paganas. Trajo a 700 mujeres poderosas que venían con otras ideas, con otras fes distintas, y empezaron a levantar cuanto Dios ellas tenían, altares para adoración a dioses paganos. Y no debió de haber hecho algo semejante Salomón, desviando su corazón e instituyendo una gran variedad de religiones en todo Israel. Dios en su misericordia le había atalayado y le había bendecido en extremo. Pero Salomón desaprovechó ese enorme favor que Dios le había dado y Dios se enojó con esto. Vamos a ver cómo Dios en su bondad, primero que nada, le avisó desde antes de su caída, puesto que Dios conoce nuestras debilidades y nos advierte viendo lo que va a pasar. Segunda de Crónicas 7, versos 18 al 20, dice: yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne Israel. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que he edificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, yo la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Aquí vemos cómo Dios le dio promesas a Salomón. Dios le dio promesas, pero esas promesas que Dios da son condicionadas. Le dio todo, le dio sabiduría, le dio gracia y le dio promesas. Pero esas promesas de que no iba a faltar nunca varón en su estirpe que gobernara Israel y que iba Dios a mantener su bendición, su gloria, su presencia, estaban condicionadas a que ellos no se desviaran, sino que anduvieran en sus estatutos, en sus mandamientos, que Dios había sido paciente y les había puesto por delante. Y nunca los iba a Dios dejar de proteger. Pero si te desvías, yo mismo voy a quitar mi nombre de esta casa y voy a hacer que sean escarnio en todos los pueblos. También le avisó del juicio que vendría una vez que él estuviera desviado. Es decir, no solamente se lo dijo como este pasaje que estamos leyendo en Crónicas mucho antes del desvío, sino también ya que se había desviado, vino Dios nuevamente y le habló a Salomón. Primera Reyes 11, versos 9 al 10. O sea, le advirtió y después le dijo: te lo voy a dar. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. O sea, Dios no estaba complacido, Dios estaba enojado. 2 veces le había aparecido a Salomón. Dios le apareció, Dios le habló. Qué grandísimo privilegio que ese hombre, Dios, 2 veces pudo tener una revelación y una visitación de Dios. Pero Salomón lo echó a perder y no se cuidó. Y entonces se enojó Dios y le dijo que iba a venir un juicio. Dios mismo determinó dentro de ese juicio que la nación de Israel se iba a dividir por la maldad de Salomón.
Primera Reyes 11, versos 11 al 12. Dice, y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé en la mano de tu hijo. Una advertencia que tristemente Dios dio y que además pasó. Dios la ejecutó exactamente como se la dijo a Salomón. Por irte a los placeres, por irte a olvidar de mí, por echar a perder la bendición, la única concesión que yo voy a hacer es que no voy a traer esa separación en tus días, sino en los días de tu hijo. Y voy a dividir la nación y la mayoría de las tribus no va a ser para tu hijo, va a ser para alguien más, para tu siervo. Y fue para una persona que atendía y que suplía a Salomón durante un mes al año. Dios escogió un líder que coordinaría la mayor parte del país y lo aclaró varias veces y que además no iba a ser el hijo de Salomón. Primera de Reyes 11, versos 30 al 31, lo leemos, dice, tomando Ahías la nueva capa que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Y aquí nos está diciendo a quién Dios levantó para que fuera el gobernador de 10 de las 12 tribus. Y ese hombre se llamaba Jeroboam, que él coordinaba las labores en la tribu de José, que era diligente y que era activo. Y finalmente, por fuerte que fuera Salomón y por fuerte que no tuviera problemas con ningún rey cercano, Dios dentro de Israel generó el problema y hubo una división entre ellos. Y Dios puso a otro que se iba a llevar la mayor parte de Israel, porque el que pone líderes, reyes, y el que quita reyes es Dios. Por lo tanto, es importante estar bien delante de Dios. Salomón, en vez de arrepentirse y arreglar su corazón, y teniendo un juicio ya inminente que Dios se lo había dicho, se puso a tratar de parar en la carne el juicio. Primera Reyes 11, verso 40, dice, por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Se estuvo entonces Salomón tristemente oponiéndose en la carne a lo que Dios había decidido. Dios le había dicho que venía un juicio, Dios le había dicho que iba a romper el reino de su estirpe, que ya no iba a ser de su hijo la mayoría. Y sabía Salomón que el que iba a tener la mayoría iba a ser Jeroboam. Y entonces, en vez de humillarse, en vez de pedir perdón, en vez de quitar a todos esos ídolos que él trajo, en vez de rogar al Dios del cielo porque su nación no se separara para siempre, ¿qué se puso a hacer Salomón? En la carne se puso a tratar de matar a ese que Dios había escogido. Vemos que ninguna apostasía quizás trajo tanto daño como la que tuvo este hombre. Hizo muchísimo bien. Construyó un templo que Dios mismo lo inspiró, lleno de riqueza, de gloria, de estabilidad. Era el rey y trajo esa gloria y esa estabilidad a Israel. El mundo entero volteó a ver a Dios y alabó al Dios del cielo y venían a buscar la sabiduría de Salomón. Tuvo mucha bendición, fue riquísimo. De hecho, hay personas que estudian las riquezas de los hombres, y de hecho se da una lista de los hombres más ricos cada año. Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, Warren Buffett, siempre están entre los primeros. Hay un mexicano que también está, el ingeniero Carlos Slim, y entre los más poderosos y ricos del mundo. Bueno, hay otra lista que se hace en donde han estimado quién de la historia, no quién de los actualmente vivos, sino quién de la historia ha sido el hombre más rico de toda la historia de la humanidad. Y dentro de esos, uno que sobresale y que incluso hay quien piensa que es el que más riquezas tuvo, es Salomón. De tal manera que fue riquísimo Salomón. Y toda esa riqueza y toda esa bendición que Dios le dio, oro por todos lados, plata que llegó a ser valorada como piedras,
ya era algo, una abundancia excesiva. La utilizó en puros placeres que ni siquiera le pudieron llenar el corazón y que no pudo saciar a sus reinas como él pensó que habría podido tener por desviarse de Dios. Trajo entonces, después de haber tenido mucho bien, mucha riqueza, mucha bendición, mucha sabiduría, mucho mal. Porque vino un juicio que pasó y que nunca se reversó el juicio. Dios partió a Israel y nunca volvió a ser una nación. De aquí en adelante fueron dos naciones y se separaron para siempre. Cuando vas leyendo la historia, lo vamos a ir aprendiendo mientras vayamos viendo rey por rey de lo que pasó más adelante. Pero ese hombre provocó en su soberbia, en su sensualidad, en su desvío, en su apostasía, el que nunca estuvieran unidas las tribus como antes y el que nunca fueran un pueblo. Hubo muchas guerras, hubo violencia entre ellos. Usó su riqueza y su sabiduría para apacentarse a sí mismo. Empezó bien, pero terminó mal, poniendo exigencias en la carne sobre su pueblo excesivas. Y parecía que no pasaría nada, pero sí pasó, y pasó de una forma muy grave. Y Dios nos advierte de los placeres pecaminosos que nos dejan ciegos durante un tiempo, pero que a final de cuentas, tarde o temprano, Dios siempre va a venir y Dios los va a juzgar. Amós 6, versos 4 al 7, vamos a ver una advertencia. Dice: duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño, y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entreguen a los placeres. Aquí nos está diciendo, esos que duermen en camas de marfil, que tienen así como reposets a la manera antigua, que tienen hasta perlas incrustadas porque eran como las hacían antes, que tienen la mejor comida, que tienen la mejor bebida, que tienen la mejor música e incluso tan novedosa la música que hasta le ponen instrumentos nuevos, como David hacía instrumentos nuevos. O sea, en su vida todo lo buscan armónico, todo lo buscan agradable. Pero Dios los va a cambiar de la abundancia a la calamidad y los va a llevar a la cautividad y a la escasez y los va a tratar. ¿Por qué? Porque se desviaron en esa abundancia. Y es cierto que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, no tiene nada de malo que tú te cases y que tú disfrutes con tu esposa de la vida y que seas feliz con ella. No tiene nada de malo. El problema es que tengas un exceso de mujeres como Salomón y empieces a tener placeres y riquezas mal usadas y maldades. Eso es un exceso. No tiene nada de malo que tuviera una buena comida o que tuviera un trono como rey, pero cuando ya quiere algo excesivo y los leones y el marfil y el oro por todos lados y el exaltarse a sí mismo, eso ya es algo que a Dios no le agrada. Y el corazón se empieza a desviar porque se desenfoca. Ya no es Dios lo primero en la vida. Ahora lo primero en la vida son los placeres. Es vivir para halagarse a sí mismo y para apacentarse a sí mismo y no vivir para Dios. Y Dios nos enseña que ese hombre tuvo una diferencia entre sus hechos, los hechos primeros y los hechos postreros. Segunda Crónicas 9, versos 29 al 30, dice: los demás hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no están todos escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías Silonita y en las profecías del vidente Ido contra Jeroboam, hijo de Nabat? Reinó Salomón en Jerusalén, sobre todo Israel, 40 años. Y fue el último rey que gobernó sobre todo Israel. El siguiente, y lo vamos a ver, ya no fue sobre todo Israel. Un brevísimo periodo de tiempo su hijo fue sobre todo Israel. Dios cumplió su palabra y quebró el reino en Dios. Fueron diferentes los hechos de Salomón. Los primeros, muy dignos de aprender de ellos. Dignos de que
nos hagamos uno con las ideas que Dios les inspiró y que las dejó y que las hemos enseñado, porque Dios estaba detrás de ellas para edificarnos, para madurarnos, para llevarnos a lo que Él desea, que es bendecir a su pueblo. Pero los últimos, los desvíos, las idolatrías, los dioses paganos, algunos de esos dioses se les sacrificaban niños pequeños, recién nacidos, a los demonios mismos, y todo eso pasaba, y Salomón fue el que introdujo esas grandes maldades. Sus hechos primeros fueron diferentes a sus hechos postreros. Y fíjate cómo es el tentador, que el tentador hace caer a los más fuertes. Porque si tú analizas, Salomón era de los más fuertes, mucho más fuerte que tú y que yo. Era un rey, el rey más sabio que hubo en Israel. Era un hombre riquísimo, extraordinariamente rico. Pero si ese hombre, con todas sus riquezas y con toda su sabiduría, se suelta de Dios, no se puede sostener y no puede vencer la tentación. Porque el que te da la gracia para vencer la tentación y sostenerte es Dios. Y solo verdaderamente tomados de su mano es que vamos a poder vencer al tentador. Mira a Adán, por ejemplo, un hombre enseñado directamente por Dios. No es como nosotros que venimos a una reunión y leemos la palabra de Dios, pero un hombre enseña a otro hombre y confías en que Dios te hable y oras, pero no es lo mismo que ver a Dios como Adán veía a Dios. Enseñado por Dios, instruido por Dios. Dios mismo le enseñó a cultivar. Dios le enseñó a cuidar a su esposa. Mira a Eva, sin concupiscencias, sin haber pecado nunca, sin haber salido nunca del cielo con su esposo. Cayó Eva, cayó Adán, cayó Salomón. Los más fuertes han caído. Ellos cayeron. ¿Y qué será de ti y de mí si dejamos de andar en humildad? Si nos vamos tras los excesos, si nos damos permisitos, si nos soltamos de Cristo. ¿Cuánto daño hizo Salomón con su apostasía? ¿Cuánto bien hizo cuando actuó de manera correcta? ¿Y cuánto mal hizo cuando actuó de manera incorrecta? ¿Cuántas personas hay que empiezan bien y después traen mucho mal con sus desvíos? Dios nos libre de ser así. Pablo nos advierte que si nos entregamos al placer de una manera desordenada y pecaminosa, podemos echar a perder todo. 1 Timoteo 5, versos 5 al 7 dice: mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. La está tomando como un ejemplo. Mas la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Aquí está hablando de mujeres viudas, pero eso pasa para mujeres viudas u hombres, sean jóvenes o mayores. Porque aquí, a pesar de ser mayores, que normalmente las pasiones bajan con la edad, te está diciendo aún esas mujeres, si no son diligentes en súplicas, en oraciones, si no son como las primeras que están agarradas de Dios, sino que se entregan a los placeres y se desvían como Salomón se desvió, te echan a perder su vida. Entonces Dios nos dejó la historia de Salomón para que tengamos cuidado, para que veamos la parte buena, la parte mala, y para que cuando algún día tu vida sea analizada, tus últimos hechos sean iguales que los primeros, los de un verdadero convertido. Guárdense viudas en la iglesia de empezar bien y terminar mal, es lo que decía Pablo a ellas por medio de Timoteo. Dios advierte a la iglesia que no caiguemos en ningún tipo de desvío. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 3 a 5, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan,
pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, le está diciendo a la iglesia, ya tuviste un tiempo pasado cuando no eras iglesia, cuando eras inconverso, para andar haciendo lo que le agrada a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no adoran a Dios. ¿Qué hacen ellos? Lascivias, un gusto excesivo por el placer sensual, concupiscencias, cuantas desviaciones tienen en su corazón, van y las siguen. Embriagueces, perdiendo su mente en alcohol, en drogas, orgías, en desvíos sexuales increíbles, en todo tipo de ligereza, disipación, abominables idolatrías, etc. Ya todo eso lo hiciste en tu vida pasada, mas no vuelvas a regresar a ese estado. Eso ya basta en el pasado. La iglesia está para que deje esos pecados, se aparte del camino malo, se venga al camino estrecho y nunca suelte a Cristo de la mano para regresar a ese tipo de maldades. Por eso les dice el apóstol Pedro, ya eso no vuelva a venir nunca más en ustedes. Porque no es del que deja un tiempo los pecados para después regresarse a ellos, sino es del que se mantiene en el camino por siempre. Y para que estemos lejos de caer, estemos siempre agarrados de Cristo, termino con un versículo que nos motiva a la Biblia a renovarnos. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hagas como los demás hacen. No hagas como las modas y las épocas y los placeres y la sensualidad que hay en este siglo, que no es la misma que había antes. Porque todas esas cosas cambian con las épocas. Hay tentaciones que se van renovando, que se hacen diferentes, etc. Por ejemplo, la pornografía digital, que ahora está muy de moda y que antes no existía. Y hay pecados diferentes que antes no había. Pero no te debes de conformar a lo que existe en este siglo, en los desvíos de la humanidad, sino renueva tu entendimiento. ¿Y quién puede renovar tu entendimiento? Dios. Que vayas y pongas tu mente en Dios y que compruebes de Dios cuál es la voluntad que Él tiene para ti, que sea agradable y que sea perfecta. Tú, ¿cómo quieres que yo ande, Señor? ¿Cómo quieres que yo camine? ¿Cómo quieres que yo sea? Ven tú, Señor, y renuévame. Si nos mantenemos agarrados de Dios y renovando nuestra mente en lo que Él quiere para nosotros, vamos a estar sin caer. Pero si nos empezamos a desviar en muchos excesos y nos olvidamos del llamado que Dios nos hizo, vamos a traer grandes males, como Salomón trajo también grandes males después de haber traído muchos bienes. Cuida tu vida y que tus hechos finales sean iguales a los que tú empezaste cuando te hiciste cristiano. Que te mantengas y que vayas a más y no a menos. Porque si te estás decayendo y entibiando y secando, te vas a morir y te vas a desviar y vas a hacer mucho daño como Salomón lo hizo. Con eso termino. Dios te bendiga. Estamos despedidos. Que tengas buena tarde.